¿Cómo están, gente? Mi nombre es Andrés. Quiero hablarte el día de hoy un poco acerca de la importancia de ser fuerte mentalmente, de saber dejar de hacer ciertas cosas que tienes que dejar de hacer, que te tienen atado en una debilidad mental. Quiero hablarte en este video un poco acerca de este tema, ya que lógicamente yo en varias veces de mi vida, sino hasta hace 9, 8 meses atrás, empecé a entender sobre la importancia de ser mentalmente fuerte. Lógicamente tuve varias experiencias en el pasado que me ayudaron a ser mentalmente fuerte, pero lógicamente la fortaleza mental se trabaja día a día. Empecé a entender que lógicamente cuando tú no tienes una estructura, unos buenos hábitos y una rutina diaria, sencillamente no vas a ser fuerte. Si tú no te restringes al placer, no vas a ser fuerte mentalmente. Si tú no sufres día a día en un entrenamiento, en evitando comidas que tienes que dejar de comer, evitando ciertas cosas que no te suman y a progresar en tu vida, sencillamente vas a estar débil mentalmente. Los juegos, los vicios, cualquier adicción te va a tener débil, te va a tener atado. Sencillamente la debilidad mental es todo aquello que te aleja de tu propósito, es todo aquello que sencillamente te hace ser a ti una persona débil. Una persona débil es aquella que sencillamente no está dispuesta a hacer un sacrificio por algo mayor. Está ubicada en la zona de confort, como yo lo pude estar en varias etapas de mi vida. Yo me consideraba una persona mentalmente débil antes de mi proceso en el pasado. Pasé por una etapa de mi vida muy difícil que ya he contado, pero vuelvo a contar muy resumido. Yo fui sobreviviente de cáncer hace 2, 3 años atrás. A mí me dio cáncer, me diagnosticaron cáncer. Lógicamente me salió un ganglio como un tumor en la entrepierna y lógicamente eso a mí me atemorizó mucho cuando me lo dijeron, porque lógicamente fue un shock total para mí, fue algo que cambió mi vida radicalmente. Lógicamente desde ese punto a un año después tuve que pasar por quimioterapia, por radioterapia, por absolutamente muchas sesiones de dolor interno y de dolor externo también. Lógicamente te digo que gracias a Dios y a la misericordia de Dios, pues lógicamente fui sanado, fui salvo, gracias a mi Dios. Lógicamente te digo que eso yo no se lo deseo ni a nadie en este mundo. Eso me ayudó mucho porque fue mi mayor bendición. Me dio a entender que si yo estoy aquí hoy es gracias a ese punto también, es lo más vital. Entendí que la dificultad crea fortaleza mental. La persona que no busca la dificultad no va a tener fortaleza mental, va a tener debilidad mental. La gente pretende buscar fortaleza mental en el placer y eso está totalmente errado. La gente va a buscar fortaleza mental en la incomodidad, en la dificultad y en la adversidad. Así es que realmente se construye fortaleza mental. La fortaleza mental a mí me ayudó sencillamente en esos momentos a que lógicamente si yo ya estaba sano aquí, lógicamente sabía que tenía que aguantar. Yo sabía que mi mente controlaba mi cuerpo, no mi cuerpo controla mi mente. La gente deja que su cuerpo controle su mente y no su mente controla su cuerpo. Y eso pasa lógicamente porque la gente está totalmente un día en el placer momentáneo, está un día en la debilidad mental, de querer ya para allá las cosas, de querer comer chatarra, de querer comer vicio, de querer fumar marihuana, de querer meterse heroína, de querer meterse cocaína, de querer estar con varios hombres, de querer estar con varias mujeres. Y lógicamente eso a mí no me ayudó. Lo que hizo fue emperrarme. Por eso yo tenía una mente débil. A partir de ese punto que te comenté, mi vida empezó a cambiar radicalmente. Empecé a ver que cuando se me estaba cayendo el pelo tenía que tener fortaleza mental para no hablarme de manera negativa, no asustarme y no traumarme. La manera como yo pude afrontar eso en mi vida fue lógicamente acercándome a Dios primero que todo, pero también entendiendo que la fortaleza mental que me creó eso en la adversidad fue algo muy grande porque me ayudó mucho a sobrellevar los momentos de quimio, cuando tenía las drogas encima, cuando me pasaban las drogas encima. Yo lógicamente, mentalmente, yo sentía que me podía comer al mundo, pero físicamente me sentía ahogado, cansado, moribundo. Lógicamente, si yo hubiera sido una persona que débil mentalmente, yo lógicamente no estuviera contando esta historia. Gracias a Dios, pues lógicamente fui una persona mentalmente fuerte que me ayudó mucho a superar esa situación. Una de esas quimios, me hicieron 9 sesiones, en la octava ya yo no podía ni caminar. En pocas palabras, hubo un momento en donde el doctor le tuvo que decir a mi madre si me tenían que seguir pasando las drogas o no, que tenía que venir al siguiente día. Llegó a tal punto que sencillamente le dije al doctor que me pasara todo, me quedaban como 2 horas y media de quimio todavía. Y lógicamente eso lo que hizo fue, lógicamente se sintió muy feo, literal. Sentía que me estaba muriendo en pocas palabras, sentía que me estaba ahogando, sentía que tenía náusea, me sentía de verdad horrible, de verdad, eso es horrible. Lógicamente empecé a entender que eso me ayudó mucho, fue un punto de inflexión muy grande en mi vida, porque fue cuando tuve un encuentro
muy increíble con Dios. Fue uno de mis primeros encuentros con Dios. Y fue ahí que empecé a entender la importancia de ser mentalmente fuerte, de que la mentalidad fuerte crea carácter, y el carácter crea reputación. Y lógicamente cuando tú no tienes una mentalidad fuerte es porque no has pasado por adversidad, no has pasado por sacrificar cosas y no has pasado por situaciones difíciles en tu vida. Cuando se asomen situaciones difíciles en tu vida, vas a querer reforzar esa área mental de tu vida, construir esa fortaleza mental. La fortaleza mental únicamente se va a construir si tú pasas por adversidad, por situaciones difíciles y por momentos de incomodidad y por momentos de restringirse cosas que obviamente te gustaría hacer, pero que no haces por tener una mentalidad inquebrantable. Lógicamente eso te lo digo en base a mi experiencia, lo que me ha ayudado fue lógicamente a restringirme más, a ser una persona que se ama y se respeta cada vez más, ser una persona que se cuida en su alimentación, ser una persona que cuida lo que ve, ser una persona que cuida lo que escucha, ser una persona que es muy selectiva con las relaciones, ser una persona que es muy selectiva a quien escucha, ser una persona muy selectiva a quien le agarra un consejo, ser una persona que únicamente agarra consejos de la persona que está donde a mí me gustaría estar, más nada. Eso era lo que quería hablar un poco el día de hoy. La importancia que tiene que ser para ti de sobremanera entender que la inquebrantabilidad en tu mente se va a reforjar mucho cuando pases por adversidad, por situaciones difíciles o cuando te estés restringiendo ciertas cosas que te gustaría hacer pero que mejor no haces por querer fortalecer tu mente. Gracias, yo quería hablar un poco el día de hoy. Te dejaré en la descripción de abajo mi Instagram, Andrés Eduardo AR, en donde te comparto más que todo mis reflexiones, mis aprendizajes, mis entrenamientos y lógicamente ver si te puedo ayudar con alguna reflexión o con algo. Con muchísimo gusto estoy a la hora. Para mí este video espero te haya servido y de verdad te haya servido como inspiración para ti o para la persona que me pueda estar viendo, que de verdad sí se puede avanzar, pero lógicamente hay que tener la voluntad primero que todo para querer avanzar en tu vida.